¿La mujer puede ser pastora? Hay muchos líderes cristianos, teólogos, que están en contra del pastorado femenino, ¿ya? Pero yo no estoy en contra, por unas razones que vamos a ver hoy día. Y en este estudio quiero abordar todos los argumentos que se presentan para argumentar que la mujer no puede ser pastora. Ya, obviamente los voy a refutar, porque como les dije, yo estoy de acuerdo, estoy a favor que la mujer sí puede ser pastora y sí puede tener cualquier ministerio de los dones ministeriales que aparecen en la Biblia. Lo vamos a ver con textos bíblicos, ¿ya? Yo sí estoy de acuerdo. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con pastoras liberales que son malos ejemplos. Como por ejemplo se habla mucho de Yesenia Ten, de Ana Maldonado, de mujeres así que en realidad dan un mal ejemplo y que dan lugar para que la gente hable y diga de realmente la mujer debe callar, la mujer no puede, no le permite enseñar, como decía el apóstol Pablo. Y esos son los argumentos que vamos a ver ahora. Primero, la mujer aprenda en silencio, como dice Primera de Timoteo 2:11, o no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, el versículo que sigue, Primera de Timoteo 2:12, o la mujer calle en la congregación, Primera de Corintios 14:34, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, Efesios 5:22. Todos estos argumentos y otros más que van a aparecer por ahí entre medio, los vamos a ver hoy día, los vamos a analizar a la luz de la palabra y no a la luz de la perspectiva reformada de estos teólogos que nosotros vamos a estudiar hoy día, estos teólogos misóginos que le puse yo acá. El primero es Agustín de Hipona, que es lo que estábamos hablando, es el padre de la teología de Calvino y Lutero, ¿ya? ¿Por qué? Porque Juan Calvino y Martín Lutero eran monjes católicos de la orden agustina. Eso quiere decir que ellos estudiaban principalmente la doctrina de Agustín de Hipona, ¿ya? Agustín decía lo siguiente en su libro El significado literal de Génesis, libro 9, capítulo 5, verso 9. Él dice así: no veo qué clase de ayuda fue creada para brindarle al hombre la mujer. Si se excluye la procreación, si la mujer no es entregada al hombre para ayudarle a tener hijos, ¿qué ayuda podría ser ella? O sea, Agustín está limitando y podríamos decir marginando o encerrando a la mujer en un solo rol, que sería la procreación, que eso es para lo único que ella puede servir, ¿ya? ¿Qué ayuda podría hacer ella, cierto? Dice él, labrar la tierra juntos. Si se necesitara ayuda para eso, dice Agustín, otro hombre habría sido una mejor ayuda para el hombre. Me imagino que está hablando por la fuerza, porque otro hombre tiene la misma fuerza que un hombre, entonces sería mejor ayuda para labrar la tierra otro hombre que una mujer. Lo mismo ocurre con la comodidad en la soledad. Cuánto más placer es para la vida y la conversación cuando dos amigos viven juntos que cuando un hombre y una mujer cohabitan. Aquí yo puedo ver algo bien torcido, bien macabro. Eh, Agustín está, por un lado, relegando a la mujer solamente a la procreación, pero por otro lado está insinuando que eh, dos hombres en una mejor unión o la cohabitación de dos hombres, la convivencia de dos hombres es mucho mejor que la convivencia de un hombre con una mujer. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque por el tema de los roles invertidos que tiene la sociedad hoy en día, de familias disfuncionales, de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, eso yo lo veo muy peligroso, esta doctrina de Agustín de Hipona. No por nada estoy en contra de todas o la mayoría de sus doctrinas. ¿Ya? Para que vayamos viendo lo que decía este hombre. Lo segundo que dice Agustín de Hipona en El significado literal de Génesis, libro 11, capítulo 42, dice: la mujer fue dada al hombre, mujer que era de poca inteligencia. Ya la está ya poniendo en un plano menor que el hombre, mujer de poca inteligencia, y que tal vez todavía vive más de acuerdo con los impulsos de la carne, inferior. La mujer es inferior para él, que por la razón superior. ¿Será por eso que el apóstol Pablo no le atribuye la imagen de Dios? ¿Ya?
Eso dice Agustín de Hipona en su significado literal de Génesis, libro 11, capítulo 42. Luego dice, la mujer junto con su propio marido es imagen de Dios, para que toda la sustancia sea una sola imagen, pero cuando se refiere separadamente a su calidad de ayuda idónea, que se refiere a la mujer misma solamente, entonces ella no es la imagen de Dios. Agustín está diciendo que la mujer por sí sola no es imagen de Dios, ¿ya? Que solamente es imagen de Dios cuando está con el hombre. Pero en cuanto al hombre solo, él es imagen de Dios tan plena y completamente como cuando la mujer también se une a él en uno. Agustín de Hipona sobre la Trinidad, libro 12, capítulo 7, verso 10. Y como dijimos, Juan Calvino y Martín Lutero eran monjes agustinos. Ellos leían principalmente, se alimentaban principalmente de la doctrina de Agustín de Hipona. Y Juan Calvino es el gran teólogo de muchos. Veía a la mujer como algo despreciable, algo necio, algo incompetente, inferior. Por eso no es extraño que en su juventud haya sido arrestado por conducta homosexual. Juan Calvino, cuando era adolescente, fue arrestado por conducta homosexual. Eso está en Google. Obviamente los reformados lo niegan, los calvinistas con mayor razón lo niegan, pero es un hecho que está en la historia. Cristo ha resucitado, dice Juan Calvino. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Sin embargo, puede parecer extraño que no produzca testigos más competentes, porque comienza con una mujer. Pero así se cumple el dicho que Dios escoge lo débil, lo necio y lo despreciable. Aquí está hablando Calvino sobre los testigos de la resurrección, que las primeras testigos fueron mujeres. Entonces él dice que Dios no produjo testigos más competentes. O sea, para él la mujer es una persona menos competente que el hombre. Es débil, es necio y despreciable para deshacer la sabiduría, la excelencia y la gloria de la carne. 1 Corintios 1:27 según él. La primera aparición de Jesús después de la resurrección a las mujeres en lugar de a los hombres, yo considero que esto fue hecho como un reproche porque ellos, los hombres, habían sido tan tardos y perezosos para creer y en verdad merecen no solo tener mujeres por maestras, sino también bueyes y asnos. Aquí está comparando a las mujeres con bueyes y asnos. Sin embargo, agradó al Señor por medio de esos vasos débiles y despreciables. La mujer para Calvino es débil y despreciable. Mostrar su poder. Juan Calvino, comentario sobre Juan 20. Por otro lado dice, por esto, todas las mujeres nacen para que se reconozcan inferiores. Ya es la mujer inferior al hombre, según Juan Calvino. En consecuencia a la superioridad del sexo masculino. Juan Calvino, comentario sobre 1 Corintios. La mujer, por naturaleza, es decir, por la ley ordinaria de Dios, está formada para obedecer, porque el gobierno de las mujeres, o sea, lo contrario a obedecer, el gobierno de las mujeres, siempre ha sido considerado por todos los sabios como una cosa monstruosa. ¿Ya? Los calvinistas resaltan mucho que en Israel no hubo líderes mujeres, no hubo sacerdotisas, no hubo gobernantes, no hubo profetas mujeres, pero vamos a ver que la Biblia sí nombra profetas gobernantes sobre Israel que fueron mujeres. Y por tanto, por así decirlo, será una mezcla de cielo y tierra si las mujeres usurpan el derecho de enseñar. Ya Calvino está diciendo que el derecho de enseñar es del hombre y cuando la mujer enseña está usurpando ese derecho. En consecuencia, les pide que se callen, es decir, que se mantenga dentro de su propio rango. Ya acá hay una frase en francés, creo, y la traducción de esta frase es, por lo tanto, les ordena que permanezcan en silencio, es decir, mantenerse dentro de sus límites y de la condición de su sexo. Juan Calvino, comentario sobre Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, vemos que eso es lo que pensaban estos teólogos. Ya Agustín de Hipona, como dije, uno de los padres de la teología católica del siglo IV. Luego, en el siglo XV, Calvino y Lutero heredaron esta teología y en el siglo XXI
John MacArthur dice lo siguiente: las mujeres que predican en la iglesia, mujeres que pastorean, son una vergüenza, dice la palabra de Dios, son una desgracia, se oponen abiertamente a Dios y a su revelación. Eso debe ser considerado como nada más que desobediencia abierta. Ya, esto es un video que está en YouTube, ustedes lo pueden buscar, ponen John MacArthur, mujeres pastoras, y les va a aparecer ese video donde él habla de las mujeres, que es una vergüenza, y están en desobediencia abierta a aquellas mujeres que predican y a aquellas mujeres que pastorean. ¿Ok? Pero ¿de dónde viene toda esta hostilidad, toda esta enemistad hacia la mujer? Si usted lee Génesis 3:15, yo aquí puse la versión de la Nueva Traducción Viviente, cuando Dios castiga a la mujer y a la serpiente, le dice a la mujer que va a poner enemistad entre la serpiente y ella. ¿Ya? A la serpiente le hizo lo mismo: pondré enemistad entre tú y la mujer. Pondré hostilidad, dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, hermanos, cualquier hostilidad, cualquier enemistad contra la mujer viene de la serpiente, que es Satanás. ¿Ok? Vamos a ver a la primera pastora que nosotros podemos reconocer en las Escrituras, que es Priscila. Ya dice: Priscila y Aquila estaban activos en el ministerio y fueron anfitriones de una iglesia en su casa en Éfeso, 1 Corintios 16-19, y más tarde en Roma, eso está en Romanos 16 del 3 al 5, donde servían como pastores. Y vamos a ver aquí el texto. Pablo dice: les mando saludos a Priscila y a Aquila, que han trabajado conmigo sirviendo a Jesucristo. Por ayudarme pusieron en peligro sus vidas, así que les estoy muy agradecido, como le están las iglesias de los cristianos no judíos. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Aquí ya empieza Pablo a describir que ellos eran los pastores, porque dice: saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúne en casa de ellos. Antiguamente, en el siglo I, II y hasta el tercero, la iglesia se reunía en casas. Ya no habían templos como existen hoy en día. Los templos que nosotros conocemos se empezaron a construir en el siglo IV. Ahí empezó la iglesia a reunirse en templos, con la figura del pastor que fue cambiando a medida que avanzaban los años y se fue transformando en la figura que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, pastores como John MacArthur no existieron nunca en el siglo I, II y III. Los pastores que nosotros hoy conocemos no existían en la iglesia primitiva, sino que el pastorado en los primeros siglos eran personas que abrían las puertas de sus casas. Eran anfitriones, pastores anfitriones o dueños de hogar, pastores, porque ellos recibían la palabra y abrían su casa, los que tenían los medios para hacerlo. Generalmente lo hacían de noche para evitar la persecución. Abrían las puertas de sus casas, enseñaban la palabra de forma secreta, ¿cierto? Y luego compartían el pan, la cena del Señor. Esa era la figura pastoral en los primeros años. Eran personas, dueños de casa, que sabían de la palabra y abrían las puertas de sus hogares y recibían a hermanos, ¿ya? Como lo hacían Priscila y Aquila. Entonces, dice Pablo: saluden a mi querido amigo. Aquí Pablo empieza a saludar a todos los miembros de la iglesia, que eran de la iglesia de Priscila y Aquila. Los nombra, al final le dice: salúdense entre ustedes con mucho cariño y afecto. Las iglesias de Cristo les envían saludos. ¿Ya? Romanos 16 del 3 al 16. No lo voy a leer todo, usted lo lee después para que este video no se haga tan largo. Pero en este pasaje Pablo nombra uno por uno los miembros de la iglesia donde pastoreaban Priscila y Aquila en Roma, ya en este pasaje, en Romanos 16 del 3 al 16. Si usted analiza estos versos y ve cómo Pablo nombra uno por uno a los miembros de esta congregación que se reunían en la casa de Priscila y Aquila, los nombra con detalles. Si Priscila y Aquila no fueran los pastores de esta iglesia, Pablo habría mencionado aquí, entre todos los miembros de esta iglesia, a alguno que fuera el pastor.
y por lo general uno saluda siempre a la autoridad, lo saluda primero. Entonces, por eso es que Pablo saluda primero a Priscila y Aquila, ¿ya? Y a la iglesia que está en su casa, ¿ya? Y nombra luego a todos los miembros de esa iglesia, y como dije, ninguno de estos miembros Pablo dice que es el pastor de la iglesia. O no creo que Pablo se haya nombrado a todos los miembros y se haya olvidado de nombrar al pastor. Si es que no eran Priscila y Aquila, como alguno podría argumentar. No, es que no dice que Priscila y Aquila eran los pastores, pero Pablo sí lo dice, porque la figura, repito, del pastorado no era la que hoy día conocemos. Entonces, si nosotros leemos la Biblia con nuestra perspectiva del siglo XXI, o con la perspectiva de la Reforma, o de la teología reformada del siglo XV, no vamos a entender la Escritura como ella es. Entonces tenemos que leer la Escritura con la perspectiva del primer siglo, de cómo era la iglesia en los primeros siglos. Y la figura pastoral que hoy día nosotros conocemos no es la misma que existía en el primer siglo. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Las iglesias de la provincia de Asia, este es otro texto, 1 Corintios 16, 19. La iglesia de la provincia de Asia les mandan saludos también. Aquila y Priscila les mandan cariñosos saludos en el nombre del Señor Jesús, lo mismo que la iglesia que se reúne en su casa. ¿Ya? Aquí Pablo los nombra como los representantes de la iglesia que estaba en casa de ellos en Éfeso. ¿Ya? Aquí ya Priscila y Aquila están en otro lugar. Priscila y Aquila, primeramente, eran originarios de Roma. Cuando asume el emperador Claudio, él expulsa a todos los judíos, ¿ya? De la iglesia de Roma, o de Roma. Los expulsa, y cuando muere Claudio, los judíos empiezan a volver, y también Pablo tiene que escribir esta carta de Romanos a la iglesia de Roma, porque los judíos que habían vuelto a Roma empezaron a enseñar el judaísmo. Entonces Pablo tiene que verse en la obligación de escribir la carta a los romanos, ¿ya? Y fue entonces después de eso que Aquila y Priscila volvieron. Aquila y Priscila estuvieron en Roma primero, luego en Éfeso, en Corinto, y luego volvieron a Roma, ¿ya? Entonces ellos donde estuvieron tenían iglesia. Estuvieron en Roma y estuvieron en Éfeso, por lo menos son las evidencias que tenemos nosotros en los pasajes, y probablemente en Corinto también la tuvieron, porque tenían iglesia en su hogar. Hechos 18, 18 y 26, Romanos 16, 3. En estos tres pasajes, Lucas y Pablo nombran primero a Priscila antes que Aquila, porque ella era más sobresaliente que su marido en el ministerio pastoral. Priscila no es la única mujer asociada con el liderazgo de iglesias en casas, ¿ya? Iglesias en casas, por eso lo subrayé. Las iglesias no eran en templos, eran en las casas, ¿ya? Los templos aparecieron en el siglo IV. Un número sorprendente de mujeres son mencionadas en este papel, en el pastorado en casa, ¿ya? En Filipos oímos hablar de los creyentes reunidos en la casa de Lidia, Hechos 16, 14, 15 y 40. Al escribir a los colosenses, Pablo saluda a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, Colosenses 4, 15. Cloé es también la anfitriona de una iglesia local, 1 Corintios 1, 11. La señora elegida, a quien Juan se dirige en su segunda carta, era una mujer que funcionaba como una líder de la casa iglesia, ¿ya? Casa iglesia, no templo iglesia. En el griego de segunda de Juan está claro que a veces Juan se dirige a una sola persona, la señora, y que en otros momentos se está refiriendo a personas en plural, sus seguidores o su congregación. Juan se refiere a sus seguidores y los de ella del mismo modo, como hijos. Ahí están las citas. Por otra parte, la palabra dama, curia, utilizada en 2 de Juan 1.5, es el equivalente femenino de señor, curios. Esta señora era una mujer con una posición social elevada. Numerosas cartas de papiros antiguos muestran que curia es una manera respetuosa de referirse a una mujer. La señora elegida era una persona, un líder de la casa iglesia y pastor. La señora elegida no era una iglesia, es decir, la congregación, como algunos han sugerido. Hay falsos maestros que afirman es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y aquí tenemos un argumento en contra del pastorado femenino. Ya nos quedó claro, ¿cierto?, que
Hubo más mujeres, aparte de Priscila, como Lidia, Ninfas, Chloe y la señora elegida, de la que habla Juan, ¿cierto? Ellas se dice que también eran anfitrionas de iglesias en su hogar, por lo tanto eran pastoras de la iglesia en casa. Entonces, uno de los argumentos en contra del pastorado femenino es que Pablo dice que la mujer, eh, perdón, el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Ya? Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2. Por eso la mujer no puede ser pastora, según ellos, porque el requisito es ser marido, o sea, varón. Sin embargo, solo 10 versos más adelante, ese requisito también lo da Pablo para los diáconos. Y dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. 1 Timoteo 3:12. Ya, la primera era 1 Timoteo 3:2. La otra es 1 Timoteo 3:12. O sea, 10 versículos más abajo. Requisito que no excluye a las mujeres, ya que el mismo Pablo destaca una mujer, Febe, como diaconisa. Dice, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, Romanos 16:1. Entonces vemos que este argumento que dice que la mujer no puede ser pastora porque el requisito para ser obispo es ser marido de una sola mujer, por lo tanto, eso excluye a las mujeres, es inválido. ¿Por qué? Porque Pablo también da este argumento para los diáconos. ¿Ya? El diácono también debe ser marido de una sola mujer. Pero Pablo dice que tienen una hermana, que es Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Se dan cuenta que ese argumento que de ser marido de una sola mujer no excluye a la mujer del pastorado o de cualquier ministerio. Porque al decir Pablo que los diáconos deben ser maridos de una mujer, de una sola mujer, también deberíamos decir que los diáconos deberían ser solo hombres. Pero él nombra, ¿cierto?, a Febe como diaconisa. Entonces ese argumento no es excluyente. Por lo tanto es inválido. Ese argumento es inválido en contra del pastorado femenino. En este punto, aquellos falsos maestros que están de acuerdo, que están en contra del pastorado femenino, dicen en ese texto de Pablo a Timoteo sobre Febe no aplica igual que el verso anterior sobre los obispos o pastores, porque para Febe se usa la palabra diáconos, que en griego significa servidor. Entonces, los calvinistas mayormente dicen que no, que Febe no era un ministerio, sino que es solamente una servidora. Y ellos relegan a la mujer al rol solamente de servir, ¿ya? Por lo tanto, las mujeres sí pueden servir o ser servidoras, pero no pueden ser pastoras. Pero eso es solo una artimaña para defender su sistema teológico errado y torcido, ya que la palabra diáconos también, la palabra diáconos significa servidor, ¿cierto? También es usada por Pablo para referirse a sí mismo. Y Pablo dice, ¿qué es? Pues Apolos. ¿Y qué es Pablo? Servidores. Y esta palabra servidores en el griego es, adivinen cuál, diáconos, mediante los cuales vosotros habéis creído, 1 Corintios 3:5. Por lo tanto, el requisito de marido de una sola mujer no excluye a las mujeres del ministerio pastoral o de cualquier otro ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo también se identifica como servidor. Ya, por lo tanto, ser servidor no es exclusivo de las mujeres y ser pastor no es exclusivo de los hombres, ser diácono no es exclusivo de los hombres. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Vayan anotando sus dudas y al final vamos a abrir los micrófonos para hacer todas las preguntas. Junia fue apóstol. Ya la palabra que se usa para Junia es apóstolos. Dice Pablo, saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Romanos 16:7 de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Muchas traducciones de la Biblia dice, en vez de Junia, dice Junias. Porque los teólogos que no creen en el apostolado femenino le cambian el nombre de Junia a Junias, haciendo creer que Junias era otro varón. Pero vamos a ver más adelante que Juan Crisóstomo identifica a Junia y a Crisóstomo, a Junia y Andrónico como matrimonio.
Entonces, la identidad de Junia como mujer y como apóstol o misionera, ha sido objeto de debate en las últimas décadas, pero para Juan Crisóstomo, que era un hablante nativo de griego, así como un hablante de griego altamente educado, parece que no hubo discusión. Deja claro que consideraba a Junia como una mujer apóstol destacada. De hecho, incluso ser apóstoles es grande, pero más aún ser notables o destacados entre ellos, entiende cuán grandioso es este galardón. Ahora bien, se destacaron por sus hechos, por sus éxitos. Juan Crisóstomo también usa la palabra similar filosofón para describir a Lidia, que se traduce como mente elevada. Y aquí yo quiero hacer una pausa. Mente elevada se refiere Juan Crisóstomo a algunas mujeres, ¿cierto? Que es lo contrario a lo que pensaba Agustín. Para que ustedes vean que los padres griegos pensaban muy diferente a los padres latinos. En esta traducción de su homilía 35 sobre Hechos. Tasiano usa la palabra filosofía cuando defiende el cristianismo y en particular a las mujeres cristianas que estaban siendo calumniadas. Dice que hay mujeres entre nosotros que siguen la filosofía y entre nosotros hay mujeres sabias. ¿Ok? Entonces, Tasiano también tiene una visión de las mujeres que no son inferiores, como lo pensaba Agustín de Hipona. Esto parece significar que estas mujeres alcanzaron altos niveles de educación. Las mujeres, lo vamos a ver un poquito más adelante también, era muy raro, era muy escaso que una mujer alcanzara la educación, ya en esos tiempos. Incluso en estos tiempos, hace pocos años, hace pocas décadas, era muy normal que las mujeres no se educaran porque se dedicaban solamente a la familia. Y en esos años, imagínense, 2000 años atrás, mucho mayor era esta tasa de analfabetismo en las mujeres. ¿Ya? De esta mujer para ser también digna del título de los apóstoles. Y Pablo no se detiene ahí, más bien agrega otro elogio diciendo, y estaban en Cristo antes que yo. Homilía 31 sobre Romanos de Tasiano. Vemos que Tasiano y Juan Crisóstomo identifican a Junia y Andrónico como matrimonio y como apóstoles. Y esto no es raro porque la Biblia también dice que Bernabé también era apóstol junto con Pablo. Entonces, aquellos que dicen que no, que Pablo fue el último apóstol, no es así, porque el texto dice que al último que se le apareció fue a Pablo. No dice que Pablo fue el último apóstol. Entonces, ahí también tenemos tarea para estudiar. Al comentar sobre María de Roma, una mujer mencionada en Romanos 16:6, Crisóstomo comenta que muchas mujeres en su propio tiempo están participando en la carrera de los apóstoles y evangelistas. Homilía 35 sobre Romanos, de Juan Crisóstomo. Entonces, estos hombres, para ellos no era ningún problema que las mujeres participaran junto con los hombres en el apostolado. ¿Ya? Repito, porque estos eran personajes de los primeros siglos de la iglesia. Priscila fue pastora, Junia fue apóstol, Febe fue diaconisa, Hulda, Ana, hija de Fanuel, las 4 hijas de Felipe fueron profetas, Trifena y Trifosa fueron misioneras, Débora fue gobernadora de Israel y profeta. El Salmo 68:11 de la Biblia de las Américas dice: el Señor da la palabra, una hueste de mujeres anuncian las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. O sea, la mujer puede predicar, puede obtener o practicar cualquiera de los ministerios, incluso el de misionero, que no se nombra en los dones ministeriales, pero también estas mujeres fueron misioneras, Trifena y Trifosa, y así como todas las otras mujeres que nombré anteriormente. Entonces la mujer puede ejercer cualquier ministerio, obviamente siempre y cuando sea voluntad del Señor y sea llamada por el Señor y junto a su marido, o si es soltera o si es viuda, da lo mismo. Otro argumento en contra del pastorado femenino o del liderazgo femenino es la mujer aprenda en silencio, la mujer calle en la congregación. En Corinto, donde había gran desorden en las manifestaciones espirituales por mujeres sin acceso a la educación, como dije anteriormente, y en Éfeso,
donde había otra realidad, donde había doctrinas de demonios introducidas por mujeres débiles, Pablo da el mismo consejo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. 1 Corintios 4, 34 y 35. Entonces, era muy común que en las conferencias o asambleas se hicieran preguntas durante la exposición del Evangelio, pero era de muy mal gusto que lo hicieran las mujeres debido a su condición académica. No es porque eran inferiores, sino porque ellas tenían una condición académica que era muy raro que las mujeres pudieran educarse en esos siglos. La mujer debía escuchar y aprender en silencio sin interrumpir. Pero esta instrucción no es solo para las mujeres. Entonces, las personas que usan este argumento para atacar a las mujeres y para impedir que ellas puedan ser pastoras o que puedan predicar en congregaciones donde hay hombres, ignoran esto, que esta instrucción era también para los hombres que profetizaban, no solo para las mujeres. Porque Pablo dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Entonces Pablo está dando la misma instrucción que le dio a las mujeres que no interrumpieran el servicio con preguntas, ¿cierto? Esta misma instrucción se la da a los hombres que profetizan o los que hablan en lengua. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea, le vuelve a decir, calle el primero a los hombres, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. Entonces, esta instrucción de callar para aprender, ¿cierto? No es una instrucción exclusiva para las mujeres, sino también para los hombres que hablan en lengua o profetizan. ¿Ya? 1 Corintios 14, 27 al 31. Otro argumento, ya nos quedó claro, ¿cierto? Que esta instrucción no es solamente para las mujeres callen en las congregaciones, no es solo para las mujeres, sino para los hombres también, los que profetizan y los que hablan en lenguas. Por lo tanto, no es una prohibición, esta no es una prohibición para las mujeres para que prediquen o para que sean pastoras. No tiene nada que ver el contexto de lo que está escribiendo Pablo con lo que enseñan los reformados hoy en día. Segundo texto, la mujer aprende en silencio, 1 Timoteo 2:11. Y aquí hay otra realidad. Aquí ya no era el desorden espiritual ni la condición académica de la mujer, sino que en Éfeso las mujeres estaban aprendiendo doctrinas de demonio, dice el apóstol Pablo. Él habla al pastor Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso. Él está hablando de las doctrinas de demonio que están entrando a la iglesia por mujeres que estaban aprendiendo la doctrina de la adoración a la diosa Diana, que era Diana de los Efesios. ¿Ya? Entonces vamos a leer esto. En Éfeso, desde el verso 9 de este pasaje de Pablo a Timoteo, donde le dice la mujer aprende en silencio, ya desde el verso 9, antes del verso 11, Pablo comienza hablando de las costumbres de las sacerdotisas de la diosa Diana y de cómo las mujeres cristianas debían marcar una diferencia. No con peinados ostentosos. Ya esa palabra peinados ostentosos en el griego quiere decir trenzas, porque las mujeres que eran devotas de la diosa Diana se hacían trenzas adornadas con oro para reverenciar, ¿cierto? Y honrar a la diosa Diana. Se hacían adornos de oro y perlas y vestidos costosos en honor a esta deidad, al ser seguidoras de la diosa Diana que daba la vida. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo, que era la diosa Diana la que daba la vida. Ese es el contexto en el cual está hablando Pablo. Pablo no está hablando en la perspectiva reformada del siglo XV, sino en la perspectiva de la diosa Diana del primer siglo. La perspectiva de Pablo, la que estaba viviendo él en su siglo, en su propio tiempo. Estas mujeres efesias enseñaban a las cristianas a tener dominio sobre los hombres. ¿Ya? Esto es importante. Las mujeres efesias enseñaban a las cristianas a tener dominio sobre los hombres. ¿Por qué? Porque era Diana la que daba la vida. Por lo tanto, es la mujer, al dar la vida, enseñaban ellas que la mujer tenía dominio sobre el varón. ¿Ya?
Por eso Pablo les ordena aprender la fe del cristianismo en silencio y sin ejercer dominio sobre el varón. ¿Ya? En silencio quiere decir que ellas no enseñen estas doctrinas, porque están infectadas con estas doctrinas de demonios, sino que estén sujetas, versos 11 y 12. Pablo no está diciendo que las mujeres no pueden ser pastoras o líderes, sino que está diciendo que estas mujeres que están contaminadas con doctrinas de demonios no hablen en las congregaciones, no enseñen, no transmitan esa enseñanza de tener dominio sobre el varón. Y más adelante Pablo dice por qué. Dice en el verso 13, porque Adán fue formado primero. Por eso Pablo dice esto, porque si usted lee el contexto de todos estos versos, dice que no permito a la mujer, pero porque Adán fue formado primero. Y este es el argumento que dicen los calvinistas, que la mujer no puede ser pastora porque Adán fue formado primero y luego la mujer. Entonces Adán es la cabeza y es la autoridad, etcétera, 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 pero se olvidan del contexto. Pablo no está hablando que la mujer no puede ser pastora o que no puede enseñar, sino que está diciendo que Adán fue formado primero y después la mujer. Dice, no era Diana la que daba la vida, sino que Dios es quien da la vida y formó primero a Adán y después a Eva. Por lo tanto, Pablo está diciendo que la vida no procede de Diana. Eso es lo que está queriendo decir Pablo, que la vida no procede de Diana. No está diciendo que las mujeres no pueden ejercer el pastorado. El contexto es totalmente diferente. Lo que hablan los reformados hoy día no tiene absolutamente nada que ver con el contexto histórico de lo que está viviendo Pablo. Entonces, la vida no procede de Diana, ni de las mujeres. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo que la vida procede de Dios y que Dios hizo primero al hombre. Por lo tanto, está desbaratando el argumento contra las sacerdotisas de Diana, no contra el pastorado femenino. Ya, la vida no procede de Diana ni de las mujeres, sino de Dios. Y continúa, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Verso 14. Aquí Pablo hace un paralelismo entre el engaño de Satanás a Eva con el engaño de los falsos maestros y las sacerdotisas de Diana con sus doctrinas de demonio, que está en el capítulo 4, verso 1. A las mujeres débiles de la congregación de Éfeso. Entonces, lo que está hablando Pablo, él no está diciendo que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser apóstol, que la mujer no puede enseñar donde hay hombres. Nada que ver. Él está diciendo que Adán fue formado primero, ¿cierto? Por parte de Dios. Y de Adán salió Eva. Por lo tanto, no es como enseñan las sacerdotisas de Diana, que era Diana la que daba la vida. ¿Ya? No es Diana la que da la vida y no es la mujer la que da la vida, sino que es Dios y Dios creó primero a Adán. ¿Ya? Entonces Pablo está refutando el argumento de los seguidores de Diana. No está hablando contra el pastorado femenino. La que bostezó, por favor, mutee su micrófono. Vamos al segundo, siguiente argumento. Esto lo dice mucho el calvinismo también. La mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2:15. El primer error de esta traducción consiste en que biológicamente no es la mujer la que engendra. ¿Ya? El texto dice la mujer se salvará engendrando hijos. Los calvinistas dicen que la mujer se tiene que marginar y quedar relegada solamente al rol de engendrar hijos piadosos y criarlos, ¿cierto? Y enseñarles a ellos. Entonces, el primer error de esta traducción consiste en que biológicamente, o sea, científicamente, no es la mujer la que engendra, sino es el hombre el que engendra y la mujer es la que gesta. ¿Ya? El segundo error en esta traducción es que el verdadero sentido del texto indica que la mujer se salvará, o se salva, o será salva de los peligros del parto, más que alcanzar la salvación por el mero hecho de concebir hijos. Porque si la mujer se salvara por tener hijos, entonces sería salvo por obra. Y no es así. Por eso, una mejor traducción es la Biblia Peshitta. La mujer se salvará juntamente con sus hijos
si persisten en fe, en amor, en santidad y en sobriedad. La Nueva Traducción Viviente también dice: las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor y la santidad y la modestia. La traducción al lenguaje actual dice: las mujeres se salvarán si tienen hijos y confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Entonces el texto habla que la mujer será salvada durante el proceso de la gestación y del parto, de los peligros que en esa época representaba dar a luz un bebé sin los avances tecnológicos y médicos de nuestros tiempos. Por estas razones era muy común que la madre o el bebé o ambos no sobrevivieran al parto. Las mujeres griegas, en especial las mujeres de Éfeso, se encomendaban a la diosa Diana, ¿cierto? Que era la diosa de la vida, Diana de los Efesios, para ser salvas de los peligros de la muerte durante el parto. Por ese motivo Pablo les dice a las mujeres cristianas en Éfeso que si permanecen en la fe de Jesús, ya si no se desvían hacia la adoración a Diana y permanecen en la fe de Jesús, en el comportamiento de una verdadera cristiana y no se desvían a la idolatría a Diana, serán salvas junto a sus hijos de estos peligros en el parto. Calvinistas como John MacArthur enseñan que este verso indica que las mujeres pueden alcanzar la salvación a través de la procreación, teniendo y criando hijos piadosos, pero no solo eso, sino que además deben permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Otros dicen que la mujer debe engendrar hijos espirituales. Dicen que este texto se refiere a que la mujer debe engendrar hijos espirituales, pero ahí también estaríamos hablando de salvación por obras. Pero tampoco es el sentido del texto. Eso demuestra lo peligroso que es leer la Biblia superficialmente y sin entender el contexto histórico de lo que está viviendo Pablo y Timoteo y las mujeres de esa época. Por lo tanto, estas indicaciones de Pablo, estas instrucciones de Pablo, tienen un contexto histórico, no se pueden aplicar a todas las mujeres. ¿Ya? Entonces, estas instrucciones de la mujer calle en la congregación y aprender en silencio con toda sujeción y no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no se deben generalizar como si se tratara de una instrucción para todas las mujeres cristianas, sino que deben ser entendidas en su propio contexto, como instrucciones específicas para mujeres específicas de congregaciones específicas y no para todas las mujeres cristianas. Si tomamos estas instrucciones específicas y puntuales y las volvemos o las tornamos en instrucciones generales o universales, estaríamos contradiciendo la misma palabra de Dios que dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas, ya femenino, sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 17 al 18, que está citando a Joel 2:28. Pablo considera la capacidad de la profecía como la más deseable de los dones espirituales, 1 Corintios 14:1, y consideraba el ministerio de profetas tan importante e influyente que antepone a las profetisas y profetas a la enseñanza y a los maestros. Entonces Pablo dice que las profetisas y profetas son más importantes que la enseñanza y los maestros en la lista de dones ministeriales en Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 28 al 30 y Efesios 4, 11. Luego, otro argumento: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta sujeción, quiero que la entendamos bien, y por eso había pedido que ojalá los matrimonios entiendan este texto, porque es muy importante entenderlo para que tengamos matrimonios unidos y sanos. Efesios 5:22 es uno de los textos favoritos de algunos hombres, ¿cierto? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Les encanta a los calvinistas este texto y a todos los que son machistas, no solo los calvinistas. Yo he estado en iglesias metodistas donde les encanta este texto de las mujeres o las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Ya? Texto favorito de algunos hombres y también mujeres que no han entendido el concepto de autoridad y sujeción en el contexto de la igualdad enseñada por Jesús y los apóstoles. La mujer no es un ser humano de segunda categoría. Adán llamó a Eva varona como reconocimiento de igualdad. ¿Por qué? Porque varona viene de varón.
ya asumiendo que el varón no es superior a la mujer. Ambos pueden ejercer el sacerdocio de igual manera, como Priscila y Aquila cuando instruyeron a Apolos en Hechos 18:26, lo hicieron ambos en unidad y armonía, los dos juntos. Ya no fue solamente Aquila que instruyó a Apolos, sino que fue Priscila y Aquila, como un verdadero matrimonio cristiano. Ese es el ideal, hermanos míos, del matrimonio cristiano, Priscila y Aquila. Es lo más cercano que yo veo en la Biblia al matrimonio entre Adán y Eva, que funcionaban a la par. Obviamente hay matrimonios que no se unen o no nos unimos, me voy a incluir, ¿cierto? Matrimonios que no nos unimos a nuestras parejas por voluntad de Dios, sino que lo hacemos por voluntad propia, y es ahí cuando vienen las disfunciones, ¿cierto? Y ambos no son compatibles para el ministerio, ¿ya? Pero cuando un matrimonio es guiado por Dios, como lo fue Priscila y Aquila, cuando ambos están en la misma sintonía, cuando ambos están en la misma frecuencia con el Espíritu Santo, entonces actúan en unidad y armonía, como Priscila y Aquila. Ninguno por sobre el otro, sino en perfecta unidad y sujeción mutua. La sujeción es mutua en la Biblia. Aquila no dijo, oye Priscila, tú no puedes enseñar ni tener autoridad sobre Apolos, solo yo puedo enseñarle porque soy varón y tú no puedes enseñar a los hombres. Eso es lo que enseñan los calvinistas, que las mujeres no pueden enseñar a los hombres. Ambos estaban sujetos mutuamente. Mutuamente. Esto es muy importante, hermano. Sumamente importante, un consejo grande, grande, grande para los matrimonios. Ambos estaban sujetos mutuamente. No es la mujer solamente la que debe estar sujeta al hombre, sino que el hombre también debe estar sujeto a su mujer. Lo vamos a ver ahora. Que el varón sea cabeza de la mujer no quiere decir que sea superior, o que la mujer sea una criatura inferior o de segunda categoría, como pensaban Agustín y Calvino, y que no pueda ejercer los ministerios en igualdad espiritual. La cabeza es un miembro del cuerpo tan importante como el corazón o los pulmones. Si los pulmones no llevan oxígeno a la cabeza, o si el corazón no lleva sangre a la cabeza, el cerebro muere. El varón debe ejercer su liderazgo en obediencia a Cristo, a su palabra y sujeto también a su mujer. ¿Ya? El varón debe ejercer su liderazgo en obediencia a Cristo, a su palabra y también sujeto a su mujer. ¿Ya? Porque Cristo es la cabeza. Aquí está diciendo que Cristo, ¿cierto? Pablo dice que Cristo es la cabeza del varón. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Y el varón es cabeza de la mujer. Pero eso no quiere decir que el hombre no esté sujeto a su mujer. Recuerden que cuando Jesús empezó su ministerio, vino María y le dijo, Jesús, falta vino en las bodas de Caná de Galilea. Lo recuerdan, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes, mujer? Todavía no ha llegado la hora de hacer milagro, porque cuando Jesús comenzara a hacer milagro iba a empezar su carrera hacia la cruz. Entonces todavía no es el tiempo que empieza a hacer milagro. Sin embargo, Jesús se sujetó a su madre e hizo el milagro. Y eso a Jesús no lo hizo menos Cristo y no lo hizo menos cabeza de la iglesia. El hecho que Jesús se sujetara a su madre no hizo que Jesús fuera menos cabeza de la iglesia por sujetarse. No, no tiene nada que ver. Entonces, si un hombre actúa en sujeción a su mujer, eso no lo hace menos hombre, como a Jesús no lo hizo menos Cristo, y no lo hace menos ungido, no lo hace menos cabeza por sujetarse. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, estos teólogos modernos, ¿cierto?, que no tienen idea de lo que dice el texto bíblico, que enseñan estas cosas, que la mujer debe sujetarse al varón y que no debe enseñar y no debe ejercer dominio, malinterpretando los textos de Pablo, que la mujer no puede enseñar, no puede hablar, no puede tener autoridad sobre el varón, y nunca ellos hablan de la sujeción mutua, ¿ya? Y la sujeción debe ser mutua, hermanos. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. Dice Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este es otro argumento, ¿cierto?, de estos teólogos o pseudo teólogos. Tu deseo será para tu marido. O sea, que ellos quieren decir que la mujer debe someterse al marido como una esclava, como una sirvienta prácticamente, y no tiene derecho ni a voz ni a voto, como una esclava. Pero no es así.
Sí, el Pablo lo explica también y dice, el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. ¿Y por qué lo dice? Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Primera de Corintios 11, del 3 al 10 de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que la mujer fue hecha para el hombre, por lo tanto, debe mostrar señal de autoridad. ¿Ya? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque los ángeles están observando. ¿Ya? Lo dice bien clarito. Por esta razón, dice. Por esta razón y debido a que los ángeles observan. ¿Qué tienen que ver los ángeles acá? ¿Ya? El hecho que, ¿cuánto se llama? Que la mujer no fue hecha para el hombre, sino que, perdón, el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Pablo está diciendo que la habilidad de la mujer de procrear está dirigida hacia al hombre, hacia el ser humano, y no hacia los ángeles. ¿Por qué? Pedro, Judas y el autor de Enoc, libro judío del primer siglo, ¿cierto? El periodo intertestamentario del judaísmo del segundo templo, y Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo también, concuerdan en que los gigantes de Génesis capítulo 6 son hijos de los ángeles caídos y las mujeres humanas. ¿Ya? Los hijos de ellos, de los ángeles caídos con las mujeres, fueron los gigantes que aparecieron en Génesis capítulo 6. Este pensamiento fue predominante en el judaísmo y en el cristianismo de los primeros siglos hasta que apareció el gnóstico Agustín con una nueva postura que es el setianismo. ¿Qué es el setianismo? La teoría que estos hijos de Dios eran los hijos de Set y las hijas de los hombres eran las hijas de Caín. Pero si usted analiza la, la, la procreación entre hombres naturales, ¿cierto? Entre seres humanos comunes y corrientes, no produce gigantes. Entonces, el nacimiento de gigantes es un hecho sobrenatural. Por lo tanto, su origen debió ser también sobrenatural. Por eso es que el judaísmo sabe y lo tiene por entendido que estos gigantes eran hijos de los ángeles caídos con las mujeres. Por eso Pablo dice, debido a que los ángeles observan, los ángeles están observando y observan a las mujeres. ¿Por qué? Porque en los ángeles no hay una figura femenina, no hay ninguna palabra que se refiera a los ángeles en el Antiguo y Nuevo Testamento, donde hable de ángeles femeninos. No existe la figura femenina en la creación celestial de Dios. La única figura femenina aparece en la creación en Eva. Por eso es que Jesús, al ser encarnado, ¿cierto? El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, al ser introducida al mundo, tiene que ser introducida a través de una mujer. Porque en el universo no hay otro ser creado que tenga esta facultad de procrear o de gestar. ¿Ya? Por eso para los ángeles les llama la atención las mujeres, porque entre ellos no hay sexo femenino. ¿Ya? Esa es la explicación. Este pensamiento, ya. Las mujeres en Corinto se descubrían la cabeza para llamar la atención de los hombres en la congregación y Pablo la reprende y dice que eso es vergonzoso para el padre si es soltera o para el marido si es casada. Eso es la cultura judía. Y en la cultura del judaísmo antiguo la mujer debía estar cubierta a causa de su belleza, que fue motivo de llamar la atención de los ángeles. Pablo les recuerda que la mujer fue creada para el varón, no para los ángeles. Eso es el contexto de Pablo. Al decir tu deseo será a tu marido, ¿cierto? O que la mujer fue creada para el hombre. El deseo de la mujer, a pesar de ser doloroso, ¿cierto? Estaba dirigido a su marido. ¿Por qué? Porque era doloroso. Aquí está hablando del deseo de la mujer. Hay dos opciones. Puede estar hablando del deseo sexual de la mujer o puede estar hablando del deseo de formar una familia y de tener descendencia. Entonces, yo me inclino más por la segunda. El deseo de la mujer de formar una familia,
de tener hijos, de allegarse a un hombre, de vivir una vida familiar, a pesar de ser doloroso. ¿Por qué? Porque los dolores del parto habían sido aumentados. Estaba dirigido a su marido para procrear y formar una familia. Esto no quiere decir que la mujer tuviera una segunda categoría como criada o esclava, que era lo común en la cultura antigua, sino que habla de una protección y cobertura de parte de su padre si era soltera o su marido si era casada. Y esto por causa de los ángeles. La mujer siempre, siendo soltera o casada, debería tener una señal de autoridad, ¿cierto? Que tenía una señal de protección sobre ella y que ningún ángel se podía acercar a ella. Hay hechos documentados, hermanos míos, hechos documentados de mujeres que han tenido relaciones sexuales con espíritus, con ángeles. Y ustedes lo pueden ver, yo he escuchado desde chico mujeres satanistas que han tenido experiencias sexuales con espíritus, con ángeles. O no saben que hemos de juzgar a los ángeles, dice Pablo en 1 Corintios 6:3. Entonces Pablo está hablando de lo mismo. La sujeción en el cristianismo, y aquí voy a retomar el tema de la sujeción, debe ser mutua, tanto de la mujer hacia el varón como del varón hacia la mujer. Porque Pablo dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Someteos los unos a los otros, dice la Reina Valera. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo. Efesios 5, 21 y 22. ¿Ya? Y en el versículo 31, ¿cierto? Aquí hablamos de Efesios 5, 21. En el 5, 31 dice lo que dice también Génesis 2, 24, Mateo 19, 5, Marcos 10, 7, que dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿cierto? Dejará de estar sujeto a su padre y a su madre y se sujetará a su mujer y ambos serán un solo cuerpo. ¿Ya? La Reina Valera dice, y se unirá a su mujer. ¿Ya? Pero son sinónimos. Se sujetará, se unirá, es lo mismo. Vamos a ver esta palabra que es dabak en el hebreo. La palabra unir, el hombre se unirá a su mujer. Moisés usa la palabra dabak, que quiere decir pegar, adherir, sujetar, atrapar. Samuel usa la palabra dabak para pegar. Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Segunda de Samuel 23:10. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa historia cuando Eleazar estaba peleando contra los filisteos y era tanta la batalla y fue tan ardua que su mano se acalambró, se agarrotó, no sé qué le pasó ahí, sus músculos se pusieron rígidos y su espada quedó pegada en su mano, no se la podían sacar, ni él mismo la podía soltar, ni se la podían quitar. Segunda de Samuel 23:10. Entonces, esta es la palabra que usa Génesis 2:4, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento Jesús usa y Pablo usa la palabra proscolao, que quiere decir también lo mismo, pegar, sujetar, unir. Entonces, cuando dice, dejará el hombre de estar sujeto a su padre y a su madre, y se sujetará a su mujer, y ambos serán un solo cuerpo. Está hablando lo mismo, ¿ya? De la sujeción deben ser de unos a los otros, o sea, de la mujer al varón y del varón a la mujer. El hombre, hermanos míos, no puede, como decimos nosotros coloquialmente, arrancarse con los tarros en las decisiones de la familia. El hombre tiene que consultar a su mujer, no porque la mujer sea la cabeza, sino que para hacerla sentir integrada en el rol familiar. El hombre no puede tomar una decisión sin consultarle a la mujer. Él debe sujetarse a su mujer, debe preguntarle si quiere comprar, no sé, un televisor. Amor, ¿sabes que quiero comprar un televisor de 48.000 pulgadas? No puede tomar esa decisión solo, porque la mujer, no porque la mujer sea la cabeza, sino que porque ella se va a sentir ignorada, se va a sentir pasada a llevar, se va a sentir que no vale nada, se va a sentir que no está tomada en cuenta para las decisiones del hogar. Y eso ofende, eso le hace daño a la mujer. Entonces, el hombre debe, en este sentido, estar sujeto a su mujer, debe hacerle caso a su mujer. Abraham, el padre de la fe,
cuando Sara le dijo, despide a Agar, le dijo, despídela, échala de acá. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Se sujetó a la petición de su mujer, le hizo caso, le obedeció. Y eso no lo hizo menos padre de la fe. Eso no lo hizo menos patriarca de Israel o menos padre de las 12 tribus. Se dan cuenta que estar sujeto a la mujer, en este caso Jesús a su madre o Abraham a su esposa, no lo hace menos cabeza, no lo hace menos hombre, no lo hace menos masculino. Ya no es así. La sujeción debe ser mutua, debe la mujer estar sujeta al varón, pero el varón también debe estar sujeto a su mujer. Así que, hermanos míos, tomen en cuenta a sus esposas. No tomen decisiones sin consultar a su mujer. Cuando Mari me dice algo, yo sé que ella tiene discernimiento y me dice, no vayamos a tal lugar, o no hay que hacer esto. Yo me sujeto, a pesar que yo soy la cabeza del hogar, ¿cierto? Y del matrimonio, yo soy la cabeza, y lo tengo muy claro. Y tengo claro también que si yo me sujeto a ella, si ella me dice, Luis, no hagamos esto, y yo la sigo, yo me sujeto a ella, eso no me hace menos cabeza, no me hace menos hombre, no me hace menos cristiano, no me hace menos teólogo, no me coarta o no me disminuye en nada. Todo lo contrario, yo pienso que me hace una mejor persona, me hace un mejor esposo, un mejor marido. Eso es lo que yo les quiero transmitir como homilética en este estudio, que hermanos míos, hermanos varones, sujétense a sus esposas, las esposas sujétense a sus maridos, y esto no es algo que inventé yo, esto lo dice Pablo, deben sujetarse los unos a los otros, Efesios 5, 21 y 22, los unos a los otros, o sea, mutuamente. No solo la mujer debe estar sujeta al varón, sino también el varón debe estar sujeto a su mujer. El varón es la cabeza de la mujer, y la mujer también debe estar sujeta al varón, así como el varón sujeto a su mujer. Reitero, cuando Mari me dice no hagamos algo, yo le obedezco y me sujeto, y eso no me hace menos hombre o menos cabeza. Así como cuando Jesús obedeció a María, su madre, no lo hizo menos Cristo y no lo hizo menos cabeza de la iglesia o menos cabeza del varón. No, para nada. Abraham, cuando obedeció a Sara, no lo hizo menos hombre o menos patriarca o menos padre de la fe. Entonces, estar sujeto a la mujer no te hace menos, te hace más. Entonces, las líderes en la Biblia, María, hermana de Moisés y Aarón, lideraba al pueblo igual que sus hermanos. Yo te hice, aquí está el texto, yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y te envié delante de ti. O sea, puso Dios delante de Israel a Moisés, a Aarón y a María. Éxodo 15:20. Débora, hay, bueno, como les dije anteriormente, a estos teólogos calvinistas y la mayoría de los teólogos que están en contra del liderazgo femenino, dicen que Débora no era gobernadora, sino que era jueza, pero ella no gobernaba. Pero la Biblia dice claramente que era gobernadora, profeta y esposa. Gobernaba, mire lo que dice el texto, gobernaba en aquel tiempo. No solamente era jueza, sino que dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entonces era gobernadora, profeta y esposa. ¿Ya? El hecho de que fuera esposa y que esté sujeta a su esposo no le impedía ser gobernadora de Israel, como muchos hoy en día lo piensan. Hulda era profetisa y le habló palabra de Dios al rey de Judá, a Josías. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y en tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hulda le profetizó al rey de Judá, que era Josías, segunda de Reyes,
22 del 18 al 20. En el Nuevo Testamento tenemos a Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, Lucas 2:36. Entonces, los profetas no eran solamente más hombres, o no era solamente el ministerio para los hombres, ¿cierto? No era para el sexo masculino, sino también para el sexo femenino. Tenemos a Hulda y a Ana, tenemos a María y a Débora, que eran líderes, que gobernaban, ¿cierto? Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, Hechos 21 del 8 al 9. Y aquí ya tenemos 4 mujeres, que eran las hijas de Felipe el evangelista, que eran profetas también. Y dice el último texto que vamos a leer. Bueno, esta es una oración que me lo compartió Mari en un tiempo. Dice, esta oración la hacen los judíos. Dice, bendito seas Dios del universo, que no me hiciste gentil, ni esclavo, ni mujer. Está poniendo a la mujer al mismo nivel de los esclavos. Es una oración típica de la religión judía, ya que en la antigüedad la opinión de una mujer no tenía el mismo, de una mujer tenía el mismo valor que la opinión de un esclavo. O sea, la categoría de la mujer era la misma categoría que la de un esclavo. La opinión de la mujer valía lo mismo que la opinión de un esclavo. Pero Pablo rompe esta desigualdad diciendo, no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Gálatas 3:28. Entonces Pablo está volviendo a mirar al matrimonio, el matrimonio cristiano, ¿cierto? Como una nueva creación, porque él dice, Pablo, el que está en Cristo nueva criatura es, o sea, está hablando de una nueva creación, que el matrimonio tiene que volver a ser como en la creación, como Adán y Eva. Ese es el ideal. Así deberían ser todos los matrimonios, como Adán y Eva. Adán sujeto a Eva y Eva sujeta a Adán. Los dos ejerciendo el sacerdocio sobre la creación, ¿cierto? Porque el sacerdocio en el Edén consistía en que Adán y Eva eran representantes de Dios ante la creación y a la vez eran los intercesores o representantes de la creación con respecto a Dios, ¿ya? Ese es el estudio, hermanos míos, que yo les tenía preparado. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para que me hagan sus consultas y sus aportes respectivos.